Bienvenidos jóvenes de la maestría en salud pública. El día de hoy vamos a ver intervalos de confianza de manera manual y mediante SPSS. Para esto, bueno, vamos a comenzar definiendo qué son los intervalos de confianza y la mejor manera o la mejor estimación puntual de un parámetro es simplemente el valor del estadístico. Si nosotros queremos estimar el parámetro de la MU, la desviación estándar, la media, perdón, poblacional, usamos la media muestral. Lo mismo para la desviación estándar, usamos el estadístico correspondiente, la varianza y en el porcentaje. Pero uno de los inconvenientes de no encontrarle el valor exacto o el valor correcto es algo elevada. Entonces, en lugar de dar o hacer estimaciones puntuales, se emplea la estimación mediante intervalos de confianza, en el que se espera encontrar el valor del parámetro con una elevada probabilidad. Y vamos a tener diferentes fórmulas para determinarlo. El intervalo de confianza para un porcentaje poblacional está dado mediante la fórmula que tenemos aquí. Y si estamos hablando de una media poblacional, vamos a tener dos situaciones o dos casos. Uno de ellos es si conocemos la desviación estándar de la población, que es algo muy poco común, ¿sí? Porque generalmente cuando hacemos estudios estamos haciendo investigaciones sobre situaciones nuevas sobre las cuales es muy difícil que tengamos información previa. Pero bueno, de todas maneras existe la fórmula y aquí está para hacerla. Y el intervalo en el que estará la media va a ser con una confianza de 1 menos alfa. Y así es, esta es la fórmula para estimar dicho intervalo. El otro aspecto es cuando no conocemos eh, la desviación estándar, que en una situación real va a ser lo más común y lo más habitual, pero sí podemos conocer la desviación estándar de la muestra. Entonces, en este caso, la distribución T de Student con n-1 grados de libertad va a ser la que vamos a emplear. Y aquí tenemos también la fórmula que vamos a utilizar. Y también para esto tenemos que si nosotros queremos determinar el intervalo con un porcentaje de confianza, vamos a emplear esta fórmula que es muy parecida a la anterior. Lo único que cambia es el estadístico, la prueba para determinarlo, que en una se utiliza la distribución normal y en la otra se utiliza la distribución T de Student. Eh, ¿Qué referencias o cuáles son las características de T Student? Nosotros ya habíamos visto anteriormente la distribución normal, pero bueno, la distribución de T-Student es muy parecida a la distribución normal. ¿Por qué? Porque también tiene forma de campana. La máxima probabilidad se concentra también alrededor del valor de 0, que es su media, moda y mediana, y disminuye a medida que nos alejamos del valor del centro, ¿no? Igual que la campana. Su forma se define por un parámetro G llamado grado de libertad. Y aquí algo bien importante es que cuando tenemos tamaños de muestra de 30 o mayores, se usa la distribución normal en lugar de T-Student. ¿Por qué? Porque se dice que las dos distribuciones prácticamente son iguales cuando tenemos tamaños de muestra muy grandes, que también es algo comúnmente de utilizar. Entonces vamos a ver tres ejemplos, les comentaba, en los cuales en el primero vamos a conocer la desviación estándar poblacional, en el segundo no la vamos a conocer, que es lo más común, y en el tercero lo vamos a hacer mediante SPSS cuando contamos con la mayoría de los datos en bruto y simplemente nos vamos a dedicar a almacenarlos, a recolectarlos y poderlos tratar mediante SPSS. El primer ejemplo dice, en un estudio se pretende estimar la edad media a la que se diagnostica la diabetes mellitus en una comunidad valenciana. Para ello se dispone de una muestra de 100 pacientes a los que se les ha preguntado la edad de diagnóstico de la enfermedad. A partir de estos 100 pacientes se ha obtenido una edad media muestral de 48.78 años, es decir, es la media de la muestra. Si es conocido a raíz de otros estudios que la desviación típica poblacional de esta variable, edad de diagnóstico de la enfermedad, es 16.32, es decir, se realizaron otros estudios y ahí se tiene la desviación estándar de la población. Es decir, calcula un intervalo del 90 al 95% para la edad media de diagnóstico de esta enfermedad en la región de estudio. Y bueno, este problema fue recuperado o extraído del libro de Botella Rocamora,
¿sí? Está en la página 69. Lo primero que tenemos que determinar es los datos, ¿no? Para esto tenemos una N o un tamaño de la muestra que es de 100, no es una muestra grande, una media muestral de 48.78 años, que no nos da el problema, y una desviación estándar de 16.32. Como queremos un nivel de confianza del 95%, pues vamos a determinar el valor de alfa. Y alfa se determina como 1 menos 0.95, que es el valor del 95%. Y ese sería un alfa, se dice, de 0.05. ¿Sí? Y es el alfa de 0.05. Cuando veamos las pruebas de hipótesis, vamos a ver que es la probabilidad de que no queremos cometer un error tipo 2. ¿Sí? Pero en su momento lo vamos a trabajar. Entonces ahora, en la parte de la fórmula, nosotros requerimos un valor de 1 menos alfa sobre 2, que esto va a ser igual a 1 menos 0.05 entre 2, y a la hora de hacer primero la división me sale 0.025, y si a 1 le restamos 0.025 nos sale 0.975. Y ahora, como tenemos la desviación estándar, quedamos que vamos a utilizar la desviación, la distribución normal. Entonces, para esto, vamos a buscar en el valor de z 0.975. Entonces, nos vamos a nuestro formulario y en nuestro formulario, en la distribución z o en la distribución normal, vamos a buscar un punto 975 y vemos que lo tenemos. Punto 975, aquí está. Entonces, punto 975 lo tenemos en una z de 1.96. Entonces, nos vamos y tenemos que z de punto 975 es igual a 1.96. Y sustituimos entonces en la fórmula del intervalo de confianza. Entonces, lo que tenemos es que es la media menos z de 1 menos alfa sobre 2 por la desviación estándar entre la raíz de n, o el error muestral, ¿no? El error de la media. Haciendo las sustituciones, tenemos que la media es muestral 48.78 menos el 1.96 que acabamos de leer en tablas por la desviación estándar que es 16.32 entre la raíz de la muestra, del tamaño de muestra, que sería 100. Y hacia el otro lado es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de restarle le vamos a sumar la cantidad. Toda esta se suma y en este caso se resta. Al hacer las operaciones correspondientes tenemos que, si nosotros dividimos 16.32 entre la raíz de 100, me sale 1.632 en ambos lados. Luego lo multiplicamos por 1.96 y nos sale 3.19. Al nosotros restar y sumar esta cantidad, tenemos que es de 45.59 a 51.97. ¿Y qué es lo que tenemos aquí o cómo lo vamos a interpretar? Esto es que con un 95% de confianza de que la media a la que se diagnostica la diabetes mellitus está entre 49.59 y 51.97. Otra forma también en lo que lo podemos interpretar es que tenemos un 95% de confianza de que la edad media a la que se diagnostica la diabetes, aquí nada más sería en mayúsculas, la diabetes esté entre 45.59 y 51.97 años. Ese sería nuestro primer ejemplo cuando conocemos la desviación estándar poblacional. Pero eso no es lo común porque puede ser que tengamos una situación completamente nueva en la que no contamos información de una población. Entonces, cuando uno hace investigación, suele ser lo más común también. Y en ese ejemplo número 2 dice, en un estudio se pretende estimar la edad media a la que se diagnostica la diabetes mellitus en la misma comunidad. Para ello se dispone de una muestra de 21 pacientes a los que se les ha preguntado la edad de diagnóstico de la enfermedad. A partir de esos 21 pacientes se ha obtenido una media muestral de 48.78 años, igual estamos hablando de una muestra. Aquí disminuyó el tamaño de la muestra y una desviación típica muestral de 16.32. Es decir, ahora tenemos solamente la desviación, pero de la muestra que estamos analizando. También calcula un intervalo de confianza al 95%,
para la edad media de diagnóstico de esta enfermedad en la región de estudio. Entonces, si se fijan, los datos que tenemos son muy similares a los que teníamos acá, 48.78 y 16.32. Entonces aquí tenemos 48.78 y 16.32. La diferencia es el tamaño de la muestra y que la desviación estándar es de la muestra, no de la población. Y este problema también lo obtuvimos del mismo libro, pero ahora de la página 70. Entonces, nuevamente vamos a ver, como queremos un intervalo de confianza del 95%, obtenemos el valor de alfa. Entonces, alfa sería 1 menos 0.95, que es 0.05. De la misma manera, hacemos la sustitución, 1 menos alfa sobre 2, el mismo valor que obtuvimos hace un rato, 0.975. Solamente que ahora, como tenemos o no conocemos la desviación estándar poblacional y sí la muestral, pues vamos a utilizar la prueba T-Student. Y para T-Student, lo que tenemos es los grados de libertad. Entonces, como la muestra es 21, se le resta 1 y vamos a tener 20 grados de libertad con 0.975. Entonces, nos vamos a la tabla, pero ahora vamos a analizar la distribución de T-Student. Y ahora vamos a analizar el punto 975, que lo tenemos aquí. Y ahora vamos a revisar también con 20 grados de libertad, que lo tenemos también de este lado. Acá están los grados de libertad. Entonces leemos el cruce del renglón y la columna y vemos que el valor es de 20.085, que es en el punto 975 y los 20 grados de libertad. Entonces nos vamos a nuestra fórmula y tenemos que el valor de t es 2.085. Ahora lo que hacemos es sustituimos, pero en la otra fórmula, en la fórmula que tiene para los valores de T-Student. Entonces es exactamente la misma, solo que el estadístico o la prueba es la que cambia. En lugar de la prueba Z, ahora es la prueba T. Entonces, hacemos el mismo cambio, 48.78 menos el 2.085 por la misma razón de la 16.32 entre la raíz de 21. Si hacemos nosotros la división de 16.32 entre la raíz de 21 sale 3.56. Si la multiplicamos por el 2.08 sale 7.42. Y esa cantidad se le resta a la media y se le suma a la media. Y con eso vamos a encontrar el intervalo. Y aquí el intervalo es de 41.36 a 56.2. Y de la misma manera decimos que esto es que con un 95% de confianza de que la edad media de la que se diagnostica la diabetes está entre 41.36 y 56.2 años. Otra forma también de interpretarlo es que tenemos un 95% de confianza de que la edad media a la que se diagnostica la diabetes mellitus está entre 41.36 y 56.2 años. Si se fijan, este intervalo es más amplio que el anterior, de 41 a 56, mientras que el anterior era de 45 a 51. ¿Por qué? Bueno, el tamaño de la muestra importa. Aquí el tamaño de la muestra es más grande y en este caso y contamos con datos de la población y aquí el tamaño de la muestra es más pequeño. Por lo tanto, para poder tener esa certeza o esa probabilidad de encontrar ahí el valor de la media, tenemos que ampliar el intervalo. Por eso es que este intervalo es más amplio, ¿no? De poder encontrar la media en ese valor. Entonces, esa es la diferencia entre las dos situaciones. Y pues ahora vamos a ver un tercer ejemplo en el cual lo vamos a hacer en SPSS. Este no se obtuvo de algún libro, pero si se fijan aquí necesitamos tener los datos en bruto. Entonces aquí se dice que una muestra de 10 jugos de naranja contiene las siguientes cantidades de vitamina C en miligramos por cada 100 mililitros. Y se tienen estas 10 cantidades. Dice, en el supuesto de que el contenido de vitamina C se distribuye normalmente, determine, inciso A, la cantidad promedio de vitamina C en el jugo de naranja. Esto es, vaya, es la media, ¿no? O el promedio. Inciso B, calcular el intervalo de confianza del 90%. E inciso C, calcular el intervalo de confianza del 95%. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a SPSS
Y en primera instancia vamos a agregar en los mismos datos que ya teníamos, agregué una columna, ¿no? Pero lo pueden ustedes hacer en un ejemplo nuevo. Y en esa columna, en la vista de variables, vitamina C es un valor numérico, lo puse con 2 decimales porque es lo que tenemos y está en formato o en la medida de escala. Una vez que lo tengo, entonces ahora, al aplicarlo en SPSS, aquí está la descripción, nos iríamos a analizar. eh, Vamos aquí en analizar, comparar medias, prueba T para una muestra, y lo que tenemos es la variable a contrastar, va a ser en este caso el de la vitamina C. En opciones, yo quiero un intervalo del 95%, aquí yo lo puedo modificar, le doy continuar y le doy aceptar, y lo que tenemos aquí es que nos da la media 21.083 y el intervalo de confianza con 95% es 19.5904 a 22.5756. Si nosotros nos vamos aquí, aquí está el valor 21.083 y el intervalo, el valor, el inferior y el intervalo superior. Y este es del 90, perdón, este es del 90%, pero se hace de la misma manera para un 95%, ¿no? Entonces, aquí está al hacerlo en SPSS. Este sería el inciso B. Y la media, bueno, la media la obtenemos de aquí, de este valor, 21.083. Este sería en el 90%. Y en el 95% pues hacemos lo mismo, solamente que el valor es de 19.5904 hasta 22.5756. Entonces, y aquí vean qué rápido es hacer o construir los intervalos, ¿sí?, mediante SPSS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en SPSS debemos de tener los datos en bruto, ¿sí? Solamente los capturamos y SPSS se encarga de hacer todos los cálculos y hacer todas las operaciones. Simplemente nosotros tenemos que escoger el nivel de confianza, ¿sí?, y el tipo de prueba que vamos a utilizar. Espero entonces que este video sea de gran utilidad.